no cantar en voz alta, con letras escritas, tipiadas? Mi voz sonora y lista no habla, menos quieren que cante lo que siente. Lo que tiene para dar no es de valor para ellos. Así que hablo, musito y juego. ¿Y qué? Si los que me escuchen sean los que me lean. Lo mejor es que les hablará alguien que no les juzga ni lanza indirectas, porque quizás serán de otro tiempo cuando no exista yo. Bienvenidos a Lámpara Poética. Hoy nos vamos a trasladar hacia 1648, que es precisamente la fecha donde nace nuestra poeta invitada, Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, hay que hablar de la frase siguiente: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo que culpáis. Ya esa frase de por sí, esa parte de ese poema, es bastante atrevido para la época de 1600 a 1700. Bueno, pero precisamente eso obedece a la forma como era nuestra poeta. Y es que desde los primeros años de su infancia se reconoce por ser una niña precoz, una niña autodidacta, curiosa del mundo y de sí misma, y que inclusive trata de aplicar la autodisciplina, ya que cuando no se aprendía una que otra lección, pues entonces se cortaba 1 o 2 centímetros de cabello hasta que se hubiese aprendido la lección. También tenemos otro detalle de nuestra insigne poeta, y es que precisamente aprendió el latín en solamente 20 lecciones. Ya ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos hablando de una mente prodigiosa, inteligente, intelectual, y que eso marcó la existencia de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz. De su grupo familiar, pues se sabe poco. Su padre prácticamente les abandonó, quedó con su madre, y el abuelo, por parte del padre, al poco tiempo se hace cargo y se lleva a las niñas a su casa, donde había precisamente una biblioteca que, pues imagínate, era como pólvora al lado del fuego, porque era donde precisamente se sentía muy bien la niña, se recreaba leyendo toda esa cantidad de libros que tenía el abuelo. Después podemos ver que, a pesar de las circunstancias, que la mamá tuvo su padrastro y esa poca relación buena que tuvo Sor Juana Inés con su padrastro, el tiempo con el abuelo también muere, y entonces pasa a una casa de clase media alta, está allí un tiempo, y luego sus conexiones familiares le permiten que vaya a trabajar con los virreinatos, recreando obras de teatro, odas y villancicos. Podemos ver aquí que precisamente después de ese tiempo, Sor Juana Inés de la Cruz ingresa al convento de las Carmelitas Descalzas, siendo la disciplina muy fuerte y el claustro, y entonces sale de allí y se va para otra denominación que es la de San Jerónimo. Y allí ella pasa su vida en su cuarto, que le dan precisamente, que le dan cierta holgura por haber venido del virreinato. Tiene en su colección 4000 libros, tiene objetos científicos y objetos raros de arte, cosa que está en su biografía. Esto nos hace pensar precisamente el magnífico abanico de posibilidades intelectuales en que se recreaba nuestra poeta, y que dieron precisamente con esa personalidad fuerte que a pesar de que estaba en el claustro, pues era una muchacha con un corazón de justicia, rebelde, reaccionario, voluntario, y que no era propio de la época, porque acordémonos que estaba todavía muy reciente lo de la Inquisición, y tenía que guardarse y protegerse a sí misma de lo que hacía debido a eso.
Octavio Paz, el premio Nobel mexicano, dice que Sor Juana Inés de la Cruz estaba adelantada para su tiempo, hablando literariamente, ya que su poesía tenía una similitud con la de Valéry o Mallarmé, y eso precisamente nos habla de que era una visionaria intelectual que se adelantaba a los tiempos en la composición de la métrica, en la forma como trataba el verso y las figuras literarias. Maravillosamente podemos encontrar también otra frase de ella muy polémica y que algunos quisieron tratar de feminista, y según Octavio Paz, ella posiblemente era una víctima del feminismo. Pero hay un detalle en una frase que dice ella con respecto a la prostitución, a la mujer que se prostituye y a las personas que acuden a ese servicio. Ella decía: ¿quién hace más mal? ¿Si el que peca por la paga o el que paga por pecar? Esta es otra frase también muy atrevida para ser una monja, una Sor Juana que estaba en un culto. Estas y otras cositas vamos a hablar con la poeta Alba Rodríguez a continuación sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés nace con un don, y su don era el estudio. Desde muy pequeña, cuando acompañaba a su hermana mayor a las clases que le daba una maestra para aprender a leer, ella siempre se vio atraída por ese misterio de la lectura. Y luego su abuelo también la upa a continuar con esa gran biblioteca que le dejaba leer cualquier libro que ella quisiera. Y eso fue alimentando ese don de esa niña. Y una vez fue y le dijo a su madre: mamá, yo quiero estudiar en la universidad. No importa si es puro para hombres, permite que yo vaya a la universidad, me puedo disfrazar de hombre, le dijo. Y su mamá se lo prohibió. Pero ella siempre quedó con esa inquietud, porque todos, desde que nacemos, tenemos alguna inclinación, tenemos inquietudes. Y son esas inquietudes del niño que van a hablar de su destino. Algo que demarcó la vida de Sor Juana Inés, porque hablamos de Sor Juana Inés cuando ya ella entra en el convento, donde se desarrolla como Sor Juana Inés. Es en este periodo cuando van a suceder varios acontecimientos que van a demarcar el principio y el fin de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y todo comienza con una carta que ella escribe, la carta atenagórica. Muy señor mío, de las bachillerías de una conversación que en la merced que vuestra merced me hace pasaron plaza de vivezas. Nació en vuestra merced el deseo de ver por escrito algunos discursos que allí hice de repente sobre los sermones de un excelente orador, alabando algunas veces sus fundamentos, otras disintiendo, y siempre admirándome de su sin igual ingenio, que aún sobresale más en lo segundo que en lo primero, porque sobre sólidas bases no es tanto de admirar la hermosura de una fábrica como la de la que sobre flacos fundamentos se ostenta lúcida, cuáles son algunas de las proposiciones de este sutilísimo talento, que es tal su suavidad, su viveza y energía, que al mismo que disiente enamora con la belleza de la oración, suspende con la dulzura y hechiza con la gracia.
y eleva, admira y encanta con el todo. Vieira habla de las finezas de Cristo en el fin de su vida, infenem dilexit eos, y propone el sentir de tres santos padres que son Augustino, Tomás y Crisóstomo, con tan generosa osadía que dice: el estilo que he de guardar en este discurso será este. Referiré primero las opiniones de los santos y después diré también la mía, mas con esta diferencia, que ninguna fineza de amor de Cristo dirán los santos, a que yo no dé otra mayor que ella. Y a la fineza de amor de Cristo que yo dijere, ninguno me ha de dar otra que la iguale. Estas son sus formales palabras, esta su proposición, y esta la que motiva la respuesta. Siento con San Agustín que la mayor fineza de Cristo fue morir. Pruébase por discurso, porque lo más apreciable en el hombre es la vida y la honra, y ambas cosas da Cristo en su afrentosa muerte. En cuanto a Dios, ya había hecho con el hombre finezas dignas de su omnipotencia, como fue el criarle, conservarle, etc. Pero en cuanto a hombre, no tiene más que poder dar que la vida. Pruébase no solo con el texto Maiorem hac dilectionem, etc., el cual se puede entender de otros amores, sino con otros infinitos. Sea uno el que en Cristo dice que es buen pastor, ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam dat pro ovibus sui, donde Cristo habla de sí mismo y califica su fineza con su muerte. Y siendo Cristo quien solo sabe cuál es la mayor de sus finezas, claro es que cuando se pone a ejecutoriarlas, Él mismo, a haber otra cosa, la dijera, y no ostenta para prueba de su amor más que la prontitud a la muerte. Luego es la mayor de las finezas de Cristo. La carta atenagórica surge por la idea de un obispo que solía ser amigo de Sor Juana Inés, o al menos eso parecía. Ustedes van a juzgar. Juana Inés entra en el virreinato con la figura de dama muy querida por la condesa. Y hace su vida ya, ¿verdad? Tiene oportunidad de ver muchas cosas. Ella creo que está ahí desde los 18 hasta los 21, de los 18 años a los 21. Y de allá es que ella toma la decisión o decide que ella no va a llevar una vida de casada, que eran las opciones que tenía una mujer en ese tiempo. Porque era muy hermosa, según parece. Tenía una belleza natural. Y un detalle importante, en ese virreinato con la condesa se ha creado una supuesta polémica, sus detractores, quienes la investigan, de que había una relación muy estrecha, amorosa, cosa que, bueno, no está comprobado, ¿no? Pero que había una relación amorosa porque en los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz hacia la virreina se manifiesta pues una actitud amorosa, profunda, idílica, de carácter idílico, que no se corresponde con la realidad, sino con otras circunstancias. Pero son puras elucubraciones, que eso es muy común en el mundo de la literatura. Lo que no se sabe de un autor se inventa, ¿verdad? Bueno. Y tanto se dice una mentira que se vuelve una verdad. Eso lo pondría yo en duda, porque Octavio Paz, el premio Nobel, él interpreta estos poemas que ella escribía en ese tiempo para la condesa. Los interpreta como, digamos que una muestra o una demostración de cariño que ella le otorgaba a esta condesa por todos los regalos que también recibía de ella. Así es. Y eso era común en ese tiempo, no era algo... Ahora, si era o no, o tenía esas inclinaciones o no amorosas, de verdad eso no nos compete. Claro. Sí. Porque también aquí queremos decirle, nosotros podemos interpretar muchas cosas que otros han dicho de la vida de estos autores, pero la verdad, ¿quién la tiene o quién la puede tener? Quedó allá en el pasado.
amigos nuestros que habían pasado. Así es, entonces estamos hablando de que después de allí precisamente ella baja con el primer deseo impetuoso, fuerte, de retirarse de la vida mundana, secular, a refugiarse en un convento, en un primer convento. Pero quiero volver a recalcar, ¿no? Ujú. Que ella es por una decisión que ella toma, una decisión propia, porque ella, digamos, que analiza cuál podría ser su destino y ve que lo mejor es entrar en convento. Dicen algunos que por consejo de un obispo que se llamaba Antonio Núñez, que era filósofo. Ya. Él le aconseja que allá puedes estudiar, porque él también lo hacía, ¿no? Exacto, sí. Y como sabemos que ella tenía el apoyo del virreinato por un largo tiempo, entonces ella entra en el convento, pero ella no tenía una vida igual que las otras hermanas, pues, porque ella tenía una vida un poco diferente. Ciertos privilegios en cuanto a una habitación grande donde podría albergar hasta 4.000 volúmenes de libros, instrumentos musicales, objetos científicos. O sea, tenía ciertas prebendas, tenía beneficios que no la tenía cualquier otra. Y tenía mucho tiempo para estudiar, que ese era su sueño siempre, porque ya que no pudo ir a la universidad, esa era una opción. Pues estamos hablando del tiempo de la colonia. Y Octavio Paz dice que ella le tocó vivir un momento difícil porque estaba presentando una reacción ante la interpretación que solamente estaba prácticamente en el poder de los hombres, y entonces habían dos poderes. Un poder que es el que quiere surgir a través de la voz poética de Sor Juana Inés de la Cruz, a través de su pensamiento filosófico. Y claro, puede tener un pensamiento claro. Y el que está impuesto. Entonces algo así como algo que quiere levantarse, que no está permitido, decir algo nuevo sobre lo que ya está establecido por las mentes susodichas de poder, que eran las que manejaban los obispos y la Inquisición. Él hace esto, ella hace esto en la carta atenagórica. Todo empieza con el sermón de Vieira. Comentan de ello Fernández de la Cruz y Sor Juana Inés de la Cruz. Fernández le ordena a ella que escriba una carta donde sus ideas ella las exprese. Ella lo hace, ¿verdad? Inocentemente. Inocentemente, pero lo hace con todo su brío y todo el conocimiento que tenía de la Biblia, de la mitología griega y muchas otras cuestiones que ahí nos podemos dar cuenta que ella de verdad era una mujer muy letrada. Sí, un vasto conocimiento. También ella adiciona a esto el conocimiento del latín y del griego, cosa que no era común en su tiempo tampoco, y menos que en una mujer mujer tuviera acceso. Sí. Entonces todo esto pues se ve que ya Manuel Fernández tenía mala intención, porque él agarra esta carta, la publica junto con una carta donde él toma un seudónimo femenino, que es Sor Filotea de la Cruz, y digamos que desdeña a Sor Juana Inés. Claro, primero muy decentemente, pero después es directo como la desdeña y cómo pretende ignorar el hecho de que ella en esa carta atenagórica menciona y dilucida todas las sutilezas de Cristo, defendiendo con la palabra donde Vieira, según la opinión de ella, se había equivocado. Y él desconoce, se hace el que ella no usa la palabra y más bien le dice, le quiere decir algo así como, claro, digamos que con sutileza, le quiere decir deberías dejar de estudiar tanto y dedicarse a la obra de Cristo. Esa vida mundana y buscar la santidad. Sí, y buscar la obra de Cristo. Y dejar la vanidad. Exacto. Porque algo así como eres vanidosa porque te metes con eso. Y no, ella era siguiendo su don. Exactamente, pero un detalle muy importante que la audiencia debe saber. Estamos en 1650, el 54, el 60. El peligro en que se mete ya con esa carta atenagórica, que ella no sabía que la iban a publicar, este obispo crea su propia carta,
a Sor Filotea de la Cruz, y entonces en contraposición. Pero ahí es donde corre peligro la vida de Sor Juana Inés por la Santa Inquisición. Entonces, ¿ella qué pasa? Responde con una sabiduría, vuelve a tomar como los votos de obediencia, de castidad, de pobreza, de mansedumbre ante esta situación. Yo creo que esa es una sabiduría que le vino de Dios para poder salvar su pellejo, porque aparte de que estaba protegida, ya cuando comienza el conflicto con esa carta atenagórica, donde la malinterpretan o la usan, entonces corre el peligro y empieza una caída libre de la protección del virreinato, queda sola, queda en medio de estos lobos feroces. Porque cambia el virreinato. Claro, estos lobos feroces que eran los que dominaban el poder eclesiástico en Puebla, en México, obispos, arzobispos. Letras que engendran elación no las quiere Dios en la mujer, pero no las reprueba el apóstol cuando no sacan a la mujer del estado de obediente. Notorio es a todos que el estudio y saber han contenido a vuestra merced en el estado de súbdita y que la han servido de perfeccionar primores de obediente, pues si las demás religiosas por la obediencia sacrifican la voluntad, vuestra merced cautiva el entendimiento, que es el más arduo y agradable holocausto que puede ofrecerse en aras de la religión. No pretendo, según este dictamen, que vuestra merced mude el genio renunciando los libros, sino que le mejore leyendo alguna vez el de Jesucristo. Ahí es donde ella, lo que tú dices, ella tiene una carta que dice respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y esa carta es la que yo le recomiendo si usted quiere de verdad saber verificar todo lo que hemos dicho acá. El meollo del asunto. Ajá, esa es una carta donde ella defendiéndose habla de toda su vida y de todo su proceso. Dicen algunos expertos por ahí que es una carta biográfica. Sí, ella nos da muchos detalles ahí que nos pueden hacer entender toda su situación. Cómo fue usada, y precisamente esa carta, quizás viéndose en peligro su vida, le vuelven a aconsejar que vuelva al claustro, que vuelva a los votos de pobreza, de santidad. Y se entrega de lleno. ¿Cuáles son? Eran 4 votos, ¿te acuerdas? Los votos que tienen que hacer uno de los votos. Cualquier monja de cualquiera de los claustros de ese tiempo. Era el primero, la pobreza, la obediencia, la santidad y el claustro. Eso eran los 4 elementos que en cada persona de fe religiosa que quisiera tenía que agarrarlos y hacerlos propios, pues. Entonces Sor Juana Inés de la Cruz, después que pasa ese incidente de las cartas, que su vida corre peligro, lo vemos así claramente, como que vuelve otra vez al claustro. Ahí es donde empieza a vender todas sus pertenencias, todas esas bibliotecas que tenía llenas de libros, instrumentos musicales, científicos, objetos, y entonces lo da para que vayan a los pobres. La venta de esas cosas vayan a los pobres y se enclaustra más. Pero con la suerte que esa carta donde ella responde a Sor Filotea de la Cruz queda en el poder de un joven que en ese tiempo tenía 20 años, sacerdote, que él se va para España y allá él la publica, pero él la publica un año después que ella fallece. Claro. Ella fallece, ¿verdad? Lo que tú dices es muy cierto, ella entra en un declive. Y todos sabemos que cuando una persona a veces entra en un declive se le bajan las defensas, ¿verdad? Y bueno, hubo una epidemia supuestamente de tifoidea, no está determinada qué es, de tifoidea. Se enferman, de cada 10 hermanas dicen que sobrevivían 2 nada más. Ella también se enferma y es precisamente allí donde termina en ese convento de San Jerónimo y muere ahí precisamente en 1695. Apenas tenía 45 años y 5 o 6 meses, ¿no?, de edad. Muy joven realmente. Pero pensamos que es por eso, o sea, por lo menos yo presumo que se entristeció
al ver que todo lo que ella le daba ánimo, por lo cual había incluso decidido entrar en el convento, le es quitado. Y también ese desprendimiento que hubo de parte de ella con respecto a lo que representaba, lo que más valoraba ella, que era la intelectualidad, el conocimiento, la filosofía, la ciencia. Se desprendió hasta de eso, de todo, y se terminó como consagrando. Aliado mayor. Tengo un Cristo que huele mi alma y no me encuentra maloliente. Tengo un Cristo que vigila mis recodos más oscuros y andando sobre sus pasos por ahí, todo lo ilumina. Tengo un Cristo que seduce mis entrañas, ordena fibra a fibra y en toda mi genética se involucra. Si encuentra algo malo, lo crea de nuevo y todo lo ordena. Con sigilo y ternura lo hace. Al final, mientras caen como lágrimas las gotas de sangre vertidas en el Gólgota, me recuerdan que su autoridad de cambio, de gobierno y transformación sobre mí no se pueden explicar. Estos hechos históricos que vamos a hablar a continuación están registrados en 3 cartas, que una es el resultado de otra. Y vamos a explicar este hecho histórico a continuación. Primeramente, Sor Juana Inés de la Cruz, impulsada por su amigo Manuel Fernández de la Cruz, escribe la carta atenagórica. Y ella la escribe porque él le pide que lo haga, porque han tenido un intercambio de argumentos con motivo de un sermón de un sacerdote que se llamaba Vieira y era famoso por sus sermones. Era un sacerdote portugués. Ahora, Manuel Fernández era un obispo de origen español. Bueno, es entre estos 2 hombres que quizás se cree que había alguna pugna o alguna competencia. Y entonces en medio queda Sor Juana Inés de la Cruz, que según parece que Octavio Paz, el premio Nobel, él nos explica que él puede percibir que esa era la causa de toda esta treta que Manuel Fernández hace o le hace a Sor Juana Inés, porque le pide que escriba la carta. Ella cree que es una carta privada, porque bueno, ella lo que hace es dilucidar todos los argumentos que ella había hablado con él de manera informal. Pero resulta que este hombre, Manuel Fernández, tenía otras intenciones,
porque él viene, agarra la carta de Sor Juana que le mandó a escribir, y de esa carta él escribe una respuesta. Pero él no escribe bajo su nombre, sino bajo el seudónimo femenino de Sor Filotea de la Cruz. Y bueno, hasta el nombre es algo irónico, ¿no? Porque Sor Filotea o Filotea es como amante o amor, ¿no? A Dios, por el origen de Filo y Tea, ¿no? Y se pone como mujer como para responderle bajo un seudónimo que no es un hombre hablando en contra de una mujer. Porque como él mismo expresa en esa carta de Sor Filotea de la Cruz, que no es que él creyera que una mujer no podía escribir. Bueno, supuestamente, vetadamente eso es lo que él dice, pero cuando uno analiza la carta, realmente la carta es como para desdeñar la figura de Sor Juana Inés de la Cruz por haberse atrevido. Y bueno, dadas las circunstancias de ese tiempo, podemos entender que así haya sucedido. Que por qué, es como un reclamo, por qué usted, Sor Juana Inés de la Cruz, está en estos asuntos, de estar, y bueno, también le reclama a Sor Juana que ella utiliza no solamente pura retórica bíblica, sino incluso él ignora el hecho de que ella demuestra en esa carta atenagórica que conoce muy bien la palabra. Y simplemente es como un reclamo, ¿por qué sabes de la cultura griega o de la mitología griega? ¿Por qué sabes de otras cosas que no son solamente la Biblia? Pero en todo momento, si uno lo analiza bien, en realidad él no deja bien parada a Sor Juana Inés. Y bueno, podemos ver que él mismo es el que manda hacer la publicación de estas dos cartas. Y le hace mucho daño a Sor Juana Inés de la Cruz, porque es a raíz de este hecho que ella empieza como a temer, ¿no? Por su futuro, porque recordemos que en ese tiempo estaba la Inquisición. Ahora, desde 1600 la Inquisición había como atenuado los castigos que aplicaba, pero de todas maneras nunca era bueno caer en manos de la Inquisición. Y por eso ella, digamos que de una o de otra forma se retractó por miedo a las posibles consecuencias de todo esto. Y no podemos creer que este hombre, Manuel Fernández de la Cruz, obispo, no haya sabido de las consecuencias que le podía ocasionar a Sor Juana. Bueno, al menos es mi opinión. Esta es mi opinión. Bueno, un atrevimiento, pero que ella también defiende muy bien en sus cartas, porque ella menciona muchas otras mujeres en la historia hebrea, en la mitología griega, que habían tenido, digamos que participaciones muy importantes en la historia. Y bueno, mitología griega y a la vez historia griega también. Y podemos ver que ella tenía un amplio conocimiento no solamente de la palabra, de la Biblia, sino también tenía mucho conocimiento de la historia, también en idiomas, el latín, el griego. Y bueno, a partir de estos miedos y de todas estas circunstancias que trajeron estas dos cartas, ella se decide a escribirle una respuesta. Y la última carta se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y es esta carta, digo yo, el meollo del asunto. Porque si usted quiere constatar todo lo que hemos dicho en este programa sobre Sor Juana Inés de la Cruz, pues esta es la carta suya, porque en esta carta ella relata, digamos que un resumen de toda su vida y las razones que ella ha tenido para amar tanto el estudio, pero no solamente el estudio de la cultura o la historia universal, sino también de la palabra. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena, que les pudiera decir con verdad, vos me cogisteis.
Lo que sí es verdad que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer. Y aún hay quien diga que daña. Sabe también su Majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento y sacrificársele solo a quien me le dio, y no otro motivo me entró en religión. No obstante, que al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad. Y después en ella, sabe el Señor, y lo sabe en el mundo quien solo lo debió saber, lo que intenté en orden a esconder mi nombre, y que no me lo permitió, diciendo que era tentación, y sí sería. Si el crimen está en la carta atenagórica, ¿fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? Llevar una opinión contraria de Vieira fue en mi atrevimiento, y no lo fue en su paternidad llevarla contra los tres santos padres de la Iglesia. Mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar. ¿Es alguno de los principios de la Santa Fe revelados su opinión para que la hayamos de creer a ojos cerrados? Es este punto clave que yo observo al leer la carta de Sor Filotea de la Cruz, que se hace la vista gorda, pues, o sea, se hace como que no, como que Sor Juana no conoce la Biblia, y esto es totalmente falso, porque ella demuestra en esa carta atenagórica un amplio conocimiento de la Biblia, porque ella lo que hace es, en esta carta atenagórica, decir las razones muy claras y basadas en la Biblia y basadas en antecedentes de San Agustín y de otros filósofos de la fe católica, por qué las sutilezas de Cristo que menciona Vieira no eran exactamente a su manera de ver como él las ponía ahí. Bueno, todo esto marca el principio del fin de su vida. ¿Por qué? Porque bueno, todo esto ocasiona que ella renuncie a lo que más amaba para no meterse en problemas. Y bueno, renuncie a toda su biblioteca, renuncie a todo lo que había escrito, a sus instrumentos, y todo eso lo dé para que se venda a los pobres. Con la suerte que hay un joven sacerdote que recoge esta carta de la respuesta a Sor Filotea, siendo su publicación póstuma, porque ella muere, y después que ella muere es que se publica esta carta. 4 años después también muere Manuel Fernández.